El autobús se sacudió en un bache, y Clara apretó el bolso contra sus rodillas. Fue un acto reflejo, como si llevara algo frágil. En realidad, no llevaba casi nada. Una muda de ropa interior, un cepillo de dientes, un libro que probablemente no abriría y una bolsa de manzanas. La enfermera le había dicho por teléfono que la fruta estaba permitida. Era un bolso pequeño, casi ridículo, para el lugar al que se dirigía. Para una operación, para una anestesia, para la posibilidad de no despertar. Miraba por la ventana. Arboleda, a finales de noviembre, eran los tilos grises a lo largo de la calle Mayor, desnudos hasta la última hoja. Eran los charcos cubiertos por una fina capa de hielo por la mañana y rotos al mediodía. Era el olor a humo de leña de las chimeneas de las casas a las afueras y el aroma a pan recién hecho de la panadería en la esquina. Clara conocía esta ciudad de memoria. Había nacido aquí. Había crecido aquí. Llevaba ya 10 años trabajando en el colegio. Conocía cada grieta del asfalto, cada patio, pero ahora, mirando por la ventana las casas familiares, sintió de repente algo parecido a una despedida. No dramática, no teatral, simplemente silenciosa y serena. ¿Y si era la última vez? El cirujano era un hombre honesto. No la asustó, pero tampoco la tranquilizó en exceso. Dijo: el tumor es benigno, pero una operación es una operación, y los riesgos siempre existen. La anestesia. Complicaciones postoperatorias. La miró directamente a los ojos, y ella lo respetó por eso, aunque en ese momento deseó con todas sus fuerzas que le hubiera mentido un poco. El primer pensamiento que le vino cuando lo asimiló de verdad, no con la mente sino en un lugar más profundo, no fue sobre Álvaro, su marido, con quien había vivido 8 años. Pensó en su clase de segundo B, en Sergio, que por fin había empezado a leer de corrido sin trabarse. En Paula, con sus lazos siempre deshechos y su lengua afilada. En el pequeño Dani, que lloró el primer día de septiembre y ahora era el primero en entrar corriendo al aula cada mañana. Pensó en quién les explicaría los tiempos verbales, quién esperaría a Dani en la puerta. Aquello decía mucho sobre sus 8 años de matrimonio. Probablemente, lo decía todo. Se casaron cuando ella tenía 24. Álvaro Morales era entonces un hombre deslumbrante. De esos que llenan una habitación sin hacer el más mínimo esfuerzo. Risa sonora, gestos amplios, una seguridad que Clara, en su juventud, confundió con fortaleza. Su madre, Carmen, una costurera con 30 años de experiencia y dedos cansados, le dijo entonces: ten cuidado, Clara, los hombres ruidosos solo son ruido por fuera. Clara no la escuchó. Era joven y pensaba que su madre simplemente no sabía alegrarse de la felicidad ajena. La felicidad duró aproximadamente 1 año y medio. Después de eso, las cosas no iban mal. Es importante entenderlo. No había peleas, no había golpes, no había nada de lo que pudiera contarle a sus amigas para recibir su compasión al completo. Era otra cosa, era su sillón. Siempre en el centro del salón, como si estuviera colocado a propósito para ocupar el máximo espacio. Sus cosas, de alguna manera, acababan siempre un poco apartadas. Sus libros en el estante de abajo, su chaqueta en el perchero más pegado a la pared, sus planes para el fin de semana siempre un poco menos importantes que los de él. No se discutía, simplemente sucedía así. No tenían hijos. Álvaro decía: no es el momento. No hay dinero. Todavía eres joven. Cada año encontraba una nueva razón. Al principio, Clara le creía. Luego dejó de creerle. Pero siguió esperando. Esperó hasta que la espera se convirtió en una costumbre, y la costumbre, en el telón de fondo de su vida. Los últimos 2 años, él llegaba tarde. Trabajo, decía. Reuniones, clientes. Ella no preguntaba. No porque temiera la respuesta, aunque también había algo de eso, sino porque había olvidado cómo exigir explicaciones. Ocurre de forma gradual, sin que te des cuenta. Un día decides no sacar el tema porque estás cansada, otro día porque no quieres una discusión, y de repente descubres que llevas mucho tiempo sin preguntar nada, y que eso se ha convertido en la norma. Cuando, 3 semanas atrás, llegó a casa con los resultados de los análisis, y le dijo que necesitaba una operación, urgente, que el cirujano insistía, Álvaro apartó la vista del móvil, la miró y dijo: pues opérate,
Es programada, no es de vida o muerte. Y volvió a clavar los ojos en la pantalla. A la consulta con el cirujano fue sola. Pidió la cita. Fue. Escuchó. Firmó los papeles. Sola. Hizo la maleta, también sola. Por la mañana, llamó a un taxi para ir a la parada del autobús, porque Álvaro se había ido incluso antes. Una reunión importante. No lloró. Hacía mucho que no lloraba por ese motivo. Simplemente cogió el bolso y salió del piso. La clínica estaba en el centro de la ciudad. Un edificio de 3 plantas de los años 70, renovado por fuera con un revestimiento moderno, pero que por dentro todavía olía a tiempo, a linóleo, a lejía, a la luz tenue de los pasillos. Clara se registró en el mostrador, entregó sus documentos y le dieron el número de habitación. La enfermera, una mujer mayor con un rostro amable y cansado, hojeaba los papeles cuando de repente se detuvo. Clara Domínguez dijo, un poco avergonzada. La placa en su uniforme decía: Pilar Sánchez. Hay un pequeño detalle. Ahora mismo no tenemos habitaciones individuales libres. Estará en una habitación doble. Ya hay un paciente. Un hombre. Pero es muy... Hizo una pausa, buscando la palabra. Muy tranquilo. Ha prometido no molestar. Clara la miró. De acuerdo, dijo. ¿Qué más podía decir? Pilar exhaló un suspiro de alivio, como si esperara objeciones, y le entregó la ropa de cama. La habitación estaba en el segundo piso, al final del pasillo. 2 camas, 2 mesillas de noche. Una ventana con vistas al patio del hospital, donde había un banco y un rosal silvestre que había perdido todas sus hojas, dejando solo los escaramujos rojos y desnudos. Una cama, junto a la puerta, estaba hecha y vacía, esperándola. En la otra, junto a la ventana, había un hombre leyendo un libro. No un móvil, sino un libro de papel, con el lomo gastado. Levantó la vista cuando ella entró. Unos 40 y tantos. Pelo oscuro con canas en las sienes. Un rostro sereno, no frío, sino precisamente sereno. Una mirada directa, sin esa torpeza inquieta que tienen las personas cuando las sorprenden en algo personal. La miró con naturalidad. Buenos días, dijo él. Buenos días, respondió ella. Y empezó a deshacer el bolso. Se presentaron. Él era Marcos Valverde, ella, Clara. No se dijo nada más. Y eso fue lo correcto. No hubo incomodidad, ni intentos de llenar el silencio. Él volvió a su libro. Ella se acomodó en su cama y se quedó mirando el techo. El techo era de lo más corriente, encalado, con una pequeña grieta cerca de la ventana que parecía un río. Clara miró esa grieta y pensó: mañana por la mañana me llevarán al quirófano. Me pondrán una mascarilla. Me pedirán que cuente hasta 10. Y puede que no llegue a contar. El miedo era físico. Se alojaba bajo sus costillas y a veces subía hasta la garganta. Afuera oscurecía temprano. Era noviembre. Los escaramujos del rosal se volvieron casi negros en el crepúsculo. Por la noche no durmió. No fue una sorpresa. En casa, las últimas semanas también había dormido mal, despertándose a las 3 o 4 de la madrugada con una ansiedad que no podía explicar del todo. Ahora, la ansiedad tenía nombre y fecha. Mañana a las 8 de la mañana, la mesa de operaciones. En la habitación reinaba el silencio. Fuera, de vez en cuando, pasaba un coche. La luz de los faros se deslizaba por el techo. Marcos Valverde estaba tumbado en su cama. A juzgar por su respiración, tampoco dormía. Era demasiado regular. Demasiado consciente. ¿Asustada?, preguntó él en la oscuridad, en voz baja, como se dicen las cosas que ya se sobreentienden, sin entonación de pregunta, casi retóricamente. Clara guardó silencio un momento. Sí, respondió. Silencio. Luego él dijo: yo también tuve miedo hace 3 años, cuando estuve muy mal. No explicó qué fue exactamente. Clara no preguntó. En la oscuridad del hospital, esas palabras existían al margen de su contenido. Lo importante era otra cosa, no la historia en sí. Lo importante era que lo había dicho en voz alta, que no había fingido que todo estaba bien, que no había dicho: no tengas miedo. Todo saldrá bien, como dice la gente cuando no sabe qué decir. ¿Pasó?, preguntó ella en voz baja. Pasó, confirmó él. Y nada más. Clara cerró los ojos. No consiguió dormirse, pero la ansiedad se desplazó un poco. No desapareció. No.
pero se volvió un poco menos aguda, como si se hubiera dividido por la mitad. Era una sensación extraña. A su lado había un hombre casi desconocido. Habían intercambiado 5 frases en toda la tarde. Y sin embargo, se sentía menos sola que en los últimos años junto a su marido. No quiso pensar más en ello. Simplemente se quedó tumbada, escuchando cómo, fuera, comenzaba a caer una nieve temprana. No se veía, pero se oía cómo había cambiado el sonido de la ciudad. Se había vuelto más suave, más apagado, como si el mundo se hubiera envuelto en algodón. Por la mañana la despertó el teléfono. No una llamada, un mensaje. Había llegado por la noche. Mientras ella dormitaba entre despertares, cogió el teléfono de forma automática. Pensó que sería de su madre, que no sabía nada de la operación, y a la que Clara no se lo había contado para no preocuparla. No. La pantalla mostraba un nombre. Álvaro. Lo leyó. Clara, nos divorciamos. No te necesito, y menos enferma. No te daré dinero para la operación. Tienes tu seguro. Mi abogado ya está preparando los papeles. No llames. Clara lo releyó. Una vez. 2. Las letras no cambiaban. 8 años. 8 años levantándose antes que él y acostándose después. 8 años llevando la casa, pagando la hipoteca a partes iguales, y a veces incluso poniendo más de su parte cuando él temporalmente no podía. 8 años esperando unos hijos que él siempre posponía. 8 años diciéndose a sí misma: no pasa nada, todo se arreglará, solo hace falta tiempo, solo un poco de paciencia. Y ahora, la víspera de la operación. Un SMS. No llames. No se dio cuenta de que estaba llorando hasta que vio que la pantalla del teléfono se emborronaba y comprendió que las lágrimas ya corrían, sin ruido, por sí solas. Luego, algo se rompió por dentro y ya no pudo detenerlas. Le temblaban los hombros. Se apretó el teléfono contra el pecho y se dobló, no de dolor, sino de algo que no tenía un nombre exacto. De 8 años de golpe, de que ni siquiera hubiera llamado, de que ahora estuviera allí, sola, con un bolso pequeño y unas manzanas, y en 2 horas tuviera que entrar en un quirófano. Y lo único que le había dicho su persona más cercana era: no llames. Marcos no se levantó de inmediato. Le dio un segundo. Probablemente sintió que no debía hacerlo al instante. Luego se incorporó, cogió un vaso de agua de su mesilla y lo puso junto a la cama de ella. Se sentó en una silla, no en la cama, en una silla. Respetuoso, como se sientan al lado de alguien cuando quieren estar cerca pero sin cruzar una frontera. ¿Qué ha pasado?, preguntó en voz baja. Ella no podía hablar. Solo le tendió el teléfono. Lo vio él mismo. Lo cogió, lo leyó, se lo devolvió. Su rostro no expresaba nada. No en el sentido de indiferencia, sino de una contención especial. Cuando una persona evita deliberadamente que las emociones salgan a la superficie, solo se le tensó ligeramente la mandíbula. «Puede posponer la operación», dijo él. «No puedo», respondió ella, y se dio cuenta de que su voz volvía a funcionar. Temblorosa, pero funcionaba. El médico dijo que no se puede esperar. El tumor es pequeño ahora. Pero la dinámica... No terminó la frase. Marcos asintió. Se quedó en silencio a su lado. Simplemente estaba ahí. Y eso resultó ser importante. No intentó consolarla con palabras. No dijo que todo saldría bien. No hizo preguntas de más. Simplemente estaba sentado en la silla, presente. Una celadora entró unos minutos después para llevarlo a un procedimiento. Una preparación preoperatoria. Era rápida y eficiente. Marcos Valverde, prepárese. En 20 minutos. Él se levantó y cogió su chaqueta de la mesilla. Clara seguía sentada en la cama. Las lágrimas casi se habían detenido, pero por dentro tenía esa sensación que queda después de un llanto intenso. Cuando todo parece limpio y vacío a la vez, lo miró, alto, silencioso, con su libro gastado en la mesilla, y de repente dijo, sin esperarlo ella misma, con una amargura que casi sonaba a risa entre los restos de las lágrimas: «Es usted tan bueno. No como mi marido. Si sobrevivo, casémonos». Esperaba una sonrisa. O un suave: «Todo irá bien». O un bromista: «Trato hecho». O un «solo tiene que recuperarse». Cualquiera de esas reacciones con las que la gente inteligente y amable responde a una broma amarga. Él se detuvo.
La miró, no un segundo, un poco más. ¿En serio? Y asintió. De acuerdo, dijo él. La celadora ya estaba empujando la camilla hacia el pasillo. Marcos salió. La puerta se cerró. Clara se quedó mirando la puerta cerrada. Estaba casi segura de que él simplemente le había seguido la corriente, que era una forma de decir: aguanta, lo superarás, creo en ti. Palabras humanas y normales. Estaba casi segura. Casi. Vinieron a por ella a las 8 en punto. Otra enfermera, joven, con una manicura llamativa, rápida, en su placa ponía Noelia Campos. Comprobó con eficiencia la pulsera en la muñeca de Clara y dijo: vamos allá. Y se llevó la camilla por el pasillo. Clara yacía boca arriba, mirando el techo. Pasaron flotando las lámparas fluorescentes, las juntas de las baldosas, más lámparas, una curva, unas puertas dobles. El quirófano olía a frío y a metal. El cirujano ya estaba allí, el doctor Luis Herrero, a quien Clara había visto en la consulta. Un hombre mayor, fibroso, con voz suave y unas manos absolutamente firmes. La miró y dijo: todo irá bien, Clara. El anestesista le acercó la mascarilla. Respire hondo. Cuente, si quiere. Clara cerró los ojos. No contó. Pensó, en su último pensamiento, ya desvaneciéndose antes de que todo se volviera blanco y luego negro, en el rosal silvestre tras la ventana de la habitación, en los escaramujos rojos sobre las ramas desnudas, y en que si se despertaba, lo primero que haría sería mirar por esa ventana. La oscuridad llegó suavemente, como la nieve. Se despertó por el dolor, no agudo, sino sordo y profundo, como si alguien le hubiera movido algo importante por dentro y ahora no encontrara su sitio. Clara abrió los ojos y vio un techo blanco. No el del quirófano, otro, con la grieta en forma de río cerca de la ventana. Su habitación. Así que ya está. Así que se había despertado. Esa primera sensación, la más simple estoy viva, fue tan inmensa que durante unos segundos simplemente se quedó tumbada, respirando. Inspirar, expirar. Dolía, pero no importaba. Era un buen dolor. El dolor de una persona viva. Pilar apareció casi de inmediato, como si la estuviera esperando. Ya ha vuelto en sí, Clara. Estupendo. Ajustó el tubo del gotero. Comprobó algo en una hoja. La operación ha sido un éxito. El doctor Herrero ha hecho un trabajo impecable. El tumor se ha extirpado por completo, hizo una pequeña pausa. Se han conservado los órganos reproductores. Esto último lo dijo en voz baja y de una manera especial, no oficial, sino humana. Como si entendiera que eso era exactamente lo segundo que Clara quería oír. Después de: estás viva. Venía: puedes tener hijos. Clara cerró los ojos. El alivio recorrió su cuerpo como una ola cálida, desde el pecho hasta la punta de los pies. No lloró, simplemente se quedó tumbada, respirando. Luego pensó: ¿y ahora qué? El SMS no había desaparecido, estaba en su teléfono, en su memoria, en 8 años que de repente resultaron ser lo que siempre habían sido, tiempo malgastado. Abrió los ojos y miró la cama de al lado. A Marcos lo habían traído antes. Su operación era programada y había sido más rápida. Estaba tumbado junto a la ventana, mirando el cielo gris de noviembre. Cuando la camilla de Clara entró en la habitación, él giró la cabeza. ¿Cómo está?, preguntó. Viva. Bien, dijo él, simplemente. Y en ese bien, corto, sin adornos, había algo real, no de cortesía. De verdad quería decir bien. Clara lo sintió y se sorprendió de lo fácil que fue sentirlo. El primer día durmió casi todo el tiempo. La anestesia se iba lentamente, a regañadientes, dejando tras de sí una somnolencia viscosa y una ligera sensación de irrealidad. Marcos no la molestó. A veces abría los ojos y lo veía leyendo, o mirando por la ventana, o simplemente tumbado con los ojos cerrados. Estaba presente sin palabras, sin ruido, sin esa solicitud agobiante que en realidad trata sobre el que cuida, y no sobre la persona que está a su lado. Por la tarde le trajeron un caldo. Se comió la mitad. Queda la otra mitad, dijo Marcos desde detrás de su libro. Ya lo sé. Era una observación, no una orden. Noto la diferencia, respondió ella, y se terminó el caldo. Él pasó la página. Al día siguiente, apareció Noelia. Clara la recordaba. La misma enfermera que la había llevado al quirófano,
rápida, con su manicura llamativa. Ahora entró en la habitación con el aire de quien tiene algo que hacer, y algo un poco desagradable. Se detuvo junto a la cama de Clara, la miró con una atención indefinida, no compasiva, más bien evaluadora. Su marido ha llamado, dijo. Ha dicho que pasará a recoger algunas cosas del piso y que no intente llamarle. Clara la miró. De acuerdo, dijo. Noelia se quedó un segundo más, como si esperara otra reacción, y salió. Silencio. Luego Marcos dejó su libro. Conoce a tu marido, afirmó él. No era una pregunta, era una constatación. Clara no respondió de inmediato. Miró al techo y pensó. Álvaro había estado en esa clínica hacía aproximadamente un mes. Lo recordó, dijo que era por trabajo. Supuestamente, tenía negociaciones con un proveedor de equipos médicos. Llevaba el último año vendiendo algo así. Ella no se metía en los detalles. Dijo que había estado allí 2 veces. El puzzle encajaba solo, sin esfuerzo. Una pieza ocupó su lugar y la imagen se volvió clara. Supongo que sí, dijo Clara, con voz neutra. Marcos no añadió nada más. Fue lo correcto. Pilar llegó con la ronda habitual cerca del mediodía. Inyecciones, tensión, algunas anotaciones en el historial. Era meticulosa y detallista, de esas enfermeras que nunca confunden nada y que no ponen una coma fuera de su sitio. Clara ya había empezado a sentir por ella algo parecido a la confianza. Después de ponerle la inyección y mientras guardaba la jeringuilla, Pilar se detuvo de repente. Miró a Clara. Luego echó una mirada corta, casi culpable, a Marcos, y de nuevo a Clara. Clara empezó, con cautela. ¿Sabe quién está en su habitación? Clara miró la cama de al lado. Marcos hojeaba su libro con el aire sereno de alguien que no oye la conversación, aunque en una habitación tan pequeña era imposible no oír. El señor Valverde, dijo Clara. Marcos Valverde. No lo entiende. Pilar bajó la voz casi a un susurro, aunque ese susurro era completamente inútil. Es ese señor Valverde, el de los centros comerciales en 7 ciudades, la empresa de tecnología en Madrid y no sé qué más en Bilbao. Es uno de los hombres más ricos de toda la región. Dicen que en Madrid, Pilar se oyó una voz tranquila desde la cama junto a la ventana. La enfermera se calló. Marcos bajó el libro sobre sus rodillas y la miró, sin hostilidad, simplemente tranquilo, directo. Gracias, dijo él. Es un informe muy completo. Pilar se sonrojó, murmuró algo para sí. Recogió su bandeja y salió, más rápido de lo que había entrado. Clara miró a Marcos. Él volvió a abrir el libro. ¿Lo has oído?, dijo ella. Sí. ¿Y? Y nada. Pasó la página. Es solo información. Por la tarde ella finalmente preguntó. Ya se habían acostumbrado a hablar en el crepúsculo, cuando el ajetreo del pasillo disminuía y la luz de la habitación se atenuaba. Fuera. Se apagaban los últimos reflejos grises del corto día de noviembre. Esa hora del día parecía propicia para la honestidad. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Clara. En esta clínica. En esta ciudad. Podría saber. Podría, asintió él. El doctor Luis Herrero es el mejor cirujano del país en adherencias. Se fue de Madrid hace unos años y se niega a volver. Si quieres resultados, vienes aquí. ¿Y una habitación individual? Pausa. No había, dijo él. Acepté una doble. ¿Por qué? Una persona de tu... Buscó la palabra. Posición. Podría haber esperado o negociado. Marcos guardó silencio un poco más de lo habitual. No me gusta estar solo, dijo finalmente. Su voz era neutra, pero había algo en ella. Algo que él mismo, al parecer, no pronunciaba en voz alta muy a menudo. Solo en los hoteles, solo en el coche, solo en casa. Al menos tener a otro ser vivo cerca. Se giró ligeramente hacia la ventana. Clara no respondió. Hay cosas que no necesitan respuesta. Al tercer día, fue ella quien sacó el tema en el que había estado pensando desde que se despertó. Marcos. Él levantó la vista. ¿Recuerdas lo que dije antes de la operación? Sobre casarnos. ¿Asentiste? ¿Ibas en serio? Él dejó el libro y la miró directamente, sin sombra de burla. Sí, dijo. Estás loco. Es posible. Clara lo miró. No estoy preparada, dijo. Todavía estoy casada. Acabo de salir de la anestesia. No sé nada de ti. Excepto que lees libros de papel y que no te gusta estar solo. Lo sé, respondió él.
Tranquilo. No tengo prisa. Fue precisamente eso, que no la presionara, que no la convenciera, que no tuviera prisa, lo que la desarmó más que nada. Estaba acostumbrada a que los hombres consiguieran lo que querían a base de insistencia o no consiguieran nada. Y él simplemente dijo, no tengo prisa. Y de repente sintió que tenía tiempo, que podía elegir. Hacía mucho tiempo que no tenía esa sensación. Los días en la habitación se acomodaron en un ritmo silencioso, casi acogedor. A Clara no le permitieron levantarse los 2 primeros días, solo para ir al baño con ayuda de una enfermera. Fue humillante. Justo lo necesario. Ni más ni menos. Luego le permitieron sentarse, y después caminar con cuidado por la habitación. El dolor remitía lentamente, como una inundación que retrocede. A veces parecía que ya casi había pasado, y luego volvía a subir. Marcos se recuperaba más rápido. Su operación había sido más sencilla. Un proceso de adherencia sin complicaciones especiales. Al tercer día ya caminaba por el pasillo de un lado a otro, con paso firme, sin prisas. A veces traía té de la máquina expendedora del final del pasillo. Simplemente lo dejaba en su mesilla, sin preguntar. Ella no le daba las gracias cada vez, y eso también estaba bien. Entre ellos se había establecido una especie de pacto silencioso, no convertir las cosas humanas y sencillas en un acontecimiento. Ella le hablaba de sus alumnos. No porque no tuviera de qué hablar, sino porque ese era su mundo, y estaba acostumbrada a pensar en él en voz alta. Sobre Sergio, que por fin había empezado a leer bien, y ahora traía libros de casa con un orgullo tal que parecía que los hubiera escrito él. Sobre Paula, con sus eternos lazos deshechos y su habilidad para decir en cualquier situación exactamente lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a decir. Sobre Dani, que en septiembre lloraba en la puerta de la clase y en noviembre ya discutía sobre quién era más fuerte, si los dinosaurios o los robots, y no aceptaba objeciones. Marcos la escuchaba como nunca había visto escuchar a un adulto. No miraba el móvil, no ponía cara de atención cortés que significa «estoy esperando a que termines». Simplemente escuchaba. La miraba, a veces sonreía levemente, a veces hacía una pregunta precisa, como si de verdad quisiera entender, no llenar un silencio. Álvaro, en 8 años, nunca le había preguntado el nombre de ni uno solo de sus alumnos. La comparación surgió sola, sin esfuerzo. Y Clara pensó, es eso, no es el dinero, ni la belleza, ni ningún talento especial. Es que una persona me miraba cuando hablaba, y la otra nunca lo hacía. Él le habló de Vera en la 4ª noche. No de golpe, sino gradualmente, como subiendo escalones. Primero dijo que había vivido en Madrid, luego que había estado casado. Hizo una pausa y Clara no lo apremió. Su mujer se llamaba Vera, era pintora. Tranquila, dijo él. Y en esa palabra, tranquila, había tanta calidez que Clara entendió que no era un simple adjetivo, sino la descripción completa de una persona. Vera murió en el 8º mes de embarazo. Una toxemia aguda. No llegaron a tiempo. Marcos lo dijo con voz neutra. Sin dramatismo, sin patetismo, simplemente hechos. Pero precisamente en esa neutralidad había algo que hizo que a Clara se le encogiera la garganta. 11 años, dijo él. Solo. Trabajo. Dinero. Un piso vacío. Aprendí a vivir en silencio. Pero no a que me gustara. Clara no dijo. Lo siento. Lo siento es para uno mismo. Es para expresar tu propia incomodidad ante el dolor ajeno. Simplemente extendió la mano por el espacio entre las camas y le cogió la suya. Unos segundos. Luego la retiró. Marcos se quedó mirando su propia muñeca, donde acababa de estar la mano de ella. No dijo nada, pero algo en él cambió. Muy sutilmente, casi de forma imperceptible, como cambia la luz de una habitación cuando una nube se aparta del sol. Ese momento quedó entre ellos. No como una promesa ni como una explicación. Simplemente quedó. Como queda el olor de los lilas después de cerrar la ventana. Al 6º día, el doctor Herrero los examinó a los dos. Luis Herrero era de pocas palabras, como siempre. Auscultó, palpó, estudió los resultados de los análisis, anotó algo. A Clara le dijo que todo iba bien. El tratamiento intravenoso de una semana había terminado. Podía recibir el alta. Restricciones. 2 semanas sin esfuerzo físico, sin levantar más de 1 kilo. Curas diarias y revisión en 1 mes.
A Marcos también le dio el alta. El mismo día, entonces dijo Clara cuando el cirujano salió. «Ha coincidido», dijo Marcos. «¿Has venido en coche?» «Sí». Pausa. «Tengo que llevarte a casa», dijo él. «No puedes cargar con el bolso en el autobús». Clara abrió la boca para decir algo sobre que podía apañárselas. Pero luego pensó en el autobús, lleno de gente, con las sacudidas, en las barras a las que tendría que agarrarse. Y cerró la boca. «De acuerdo», dijo. Por la mañana hicieron las maletas casi a la vez. Clara dobló con cuidado la ropa en su pequeño bolso. Las manzanas estaban casi intactas, el libro sin abrir. Marcos cogió una pequeña bolsa de lona negra, también sin adornos. En la puerta, ella se detuvo y miró la habitación. 2 camas, 2 mesillas. La ventana con el rosal silvestre en el patio. Ya había nevado, una capa fina, la primera, limpia. Los escaramujos rojos sobresalían de ella como pequeñas luces. Se había despertado. Había mirado por esa ventana. Promesa cumplida. El coche estaba en el aparcamiento del hospital. Oscuro. Caro. Pero sin ostentación. Sin ese lujo deliberado que grita: «Miradme». Simplemente un buen coche. Marcos le abrió la puerta, esperó a que se sentara y guardó su bolso. Ella no protestó. Arboleda estaba cubierta de nieve. La primera nevada siempre hace que las ciudades parezcan un poco irreales, como si alguien hubiera borrado todo lo superfluo, dejando solo los contornos. Los tilos a lo largo de la calle mayor estaban blancos. Los bancos junto a los portales se habían convertido en montículos redondeados de nieve. Los niños ya habían dejado las primeras huellas en las aceras. Clara miraba por la ventana y pensaba: «Estoy viva. Noviembre, nieve. Voy a casa». A casa. Esa palabra ahora sonaba extraña. Allí la esperaba el piso con un agujero en lugar del sillón de él, con un perchero vacío en lugar de su chaqueta. Aún no sabía cómo sería. No sabía si podría entrar sin que algo se rompiera por dentro. Marcos conducía en silencio, sin romper la calma. Solo preguntó una vez en qué curva girar, y ella le indicó. Frente a su casa, apagó el motor. Un viejo bloque de 5 pisos, un tercero sin ascensor. Ella miró las 3 plantas que tendría que subir con el bolso, cuando no podía levantar peso, y de repente sintió que algo se le encogía. «Yo lo subo», dijo Marcos, y cogió el bolso antes de que ella pudiera decir nada. Subieron. Ella abrió la puerta. El piso los recibió con silencio y un olor a vacío. Existe ese olor en las viviendas de las que se han llevado algo recientemente. El sillón de él seguía en su sitio, pero la esquina junto al televisor era diferente. Allí antes estaba su lámpara de pie, el perchero de la entrada. Su chaqueta no estaba, solo el abrigo de ella. La cocina, la taza que él siempre cogía del estante de abajo había desaparecido. Y su foto de pesca de hacía 3 años, cuando aún iban de pesca, también había dejado un hueco. No en las cosas, en la costumbre, en los 8 años de presencia diaria de una persona que no la quería como debía, pero que, aún así, estaba presente. Clara se quedó de pie en medio del salón. No lloraba, simplemente estaba allí. Marcos dejó el bolso, echó un vistazo. Fue a la cocina, abrió la nevera, la cerró. «Voy a comprar comida», dijo. «Marcos, no hace falta. No puedes levantar peso durante 2 semanas», la miró con calma, sin tono de benefactor, como se dicen las cosas obvias. «Es un hecho médico, no una opinión mía», y salió antes de que ella pudiera protestar. Clara se sentó en el sofá. Con cuidado, la cicatriz todavía se hacía notar con los movimientos bruscos. Miró la esquina vacía donde antes estaba la lámpara. Volvió 40 minutos después con 2 bolsas. Pollo, verduras, algo más. Ella no miró. Lo colocó todo en los estantes con la eficiencia de quien sabe lo que hace, sin prisas, sin movimientos innecesarios. Luego puso una olla en el fuego. «¿Sabes hacer sopa?», preguntó ella. «Aprendí», dijo él. «Cuando estás solo, o aprendes o vives de restaurantes». Era evidente que él no vivía de restaurantes. El olor a caldo de pollo llenó el piso, lenta y sólidamente, como la luz llena una habitación después de una larga oscuridad. Un olor cálido, vivo. Clara, sentada en el sofá, miraba por la puerta abierta de la cocina, donde un hombre que, en realidad, apenas conocía, removía la sopa en su olla, y de repente se dio cuenta de que una lágrima le corría por la mejilla.
No de pena, ni por el SMS, ni por los 8 años, ni por la esquina vacía, simplemente porque alguien había venido y le había preparado una sopa. Se secó rápidamente la mejilla y se giró hacia la ventana, donde ya oscurecía y la primera nieve yacía lisa y pura, como una hoja en blanco. Tenía que pensar en lo que vendría después. El divorcio, los papeles, el piso, el trabajo. Todo eso estaba por delante. Grande, complicado, agotador. Pero primero, la sopa. Y este hombre a su lado, que no tenía prisa y no exigía nada. Y eso, por alguna razón, le parecía ahora lo más extraño y lo más correcto de todo lo que le había pasado en las últimas semanas. Él se fue por la noche. Dijo que se alojaba en un hotel, sin especificar cuál. En la puerta, se detuvo. ¿Cómo estarás mañana? Bien. Me las arreglaré. Pasaré por la mañana, dijo él, no preguntando, sino informando, como se informa de algo ya decidido. Marcos. Clara, dijo él, por primera vez sin el apellido. ¿Recuerdas nuestro pacto? Ella lo miró. Lo recuerdo, dijo en voz baja. Él asintió. Un gesto muy breve. Y salió. Ella se quedó un momento junto a la puerta cerrada, luego se apoyó en ella de espaldas y miró el recibidor en penumbra. Fuera nevaba, una nieve lenta, la primera, real. Clara pensó. 8 años terminaron con un SMS. Y algo nuevo empieza con un asentimiento en una habitación de hospital y el olor a caldo de pollo en un piso vacío. La vida es algo extraño. Llegó a las 8:30. Clara llevaba despierta desde las 7. El dolor se agudizaba por las mañanas, y se quedaba tumbada mirando al techo y escuchando cómo despertaba la calle. Primero el barrendero con su pala en el patio. Luego el primer autobús. Después los pasos de alguien en la escalera. A primera hora de la mañana sonó el timbre y fue a abrir, con cuidado, sujetándose el costado con la mano. Aunque el médico le había dicho que no era necesario sujetarse, así se sentía más segura. Marcos estaba en el umbral con una bolsa de la compra y 2 vasos de cartón con café. No hay ascensor, dijo. Me acuerdo. Era la tercera escalera de su vida sin ascensor, a juzgar por cómo pronunció esas palabras. Sin irritación. Simplemente constatando un hecho. Clara se hizo a un lado. Él entró en la cocina. Dejó la bolsa. Colocó uno de los vasos de café frente a ella en la mesa. Y se sentó enfrente con el suyo. ¿Cómo has dormido?, preguntó. Mal. Normal. Ella cogió el vaso. ¿Te refieres a que por la mañana duele más? Eso pasará a finales de semana. Herrero ya lo advirtió. ¿Tomaste apuntes del informe de Herrero? Escucho con atención cuando algo es importante. Clara lo miró. Bebía su café y miraba por la ventana. Fuera había una mañana gris de diciembre, el patio. Los columpios infantiles bajo la nieve, tranquilo como siempre, como si sentarse en una cocina ajena a las 8:30 de la mañana fuera para él lo más normal del mundo. No hace falta que vengas todos los días, dijo ella. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Él se giró hacia ella. Porque no puedes levantar peso y la compra no se hace sola. Una breve pausa. Y porque en este piso ahora hay mucho silencio. Sé cómo es eso. Ella no respondió nada. Era verdad. El silencio en el piso tenía una cualidad especial, densa, como si las habitaciones supieran que les habían quitado algo y aún no hubieran decidido cómo lidiar con ello. Él venía cada mañana. No se había mudado. Eso es importante. Vivía en un hotel que Clara nunca vio, pero que, a juzgar por algunos detalles, era caro y bueno. Marcos nunca lo mencionaba, ni se quejaba ni lo elogiaba. Simplemente venía de allí. Pasaba aquí la mayor parte del día y se iba por la tarde. Traía comida. Cocinaba algo sencillo. Sopa. Arroz con pechuga de pollo. Huevos cocidos que dejaba en la nevera con una nota para el día siguiente. Las notas eran breves y funcionales, como de un manual de cocina. 2 huevos. El pan está en la panera. Queda un tomate. Clara se reía de esas notas. En silencio, para sí misma. Luego pensaba en cuánto tiempo llevaba sin reírse. Al 4.º día se dio cuenta de que lo esperaba. No como se espera algo deseado. Con el corazón en un puño y expectación. Simplemente, por la mañana, una parte de su mente contaba el tiempo hasta que sonara el timbre, y cuando él aparecía, algo en su interior exhalaba un suspiro de alivio. Eso la asustó.
Todavía estaba casada. Y en su cabeza todo era un caos. El cansancio después de la operación, el vacío en el piso. Un divorcio que ni siquiera había empezado de verdad. No tenía fuerzas ni derecho a analizar qué era aquello. Esa espera. Se prohibió pensar en ello y se puso a pensar en otra cosa. En el colegio. En que en 3 semanas, si todo iba bien, volvería a clase. ¿En Dani? Se preguntaba si seguiría con sus debates sobre dinosaurios y robots. En que tenía que pedirle a su compañera, Nadia, que le trajera los cuadernos de la clase para corregirlos. Ya que ella no podía, llamó a Nadia ese mismo día. Nadia apareció en persona. Con los cuadernos, un tupper con comida caliente y tantas ganas de contarle todas las novedades del colegio que Clara se pasó 1 hora riendo y casi no sintió el dolor. Marcos llegó ese día cuando Nadia ya se iba. Se cruzaron en la puerta. Nadia le escribió un SMS después. «Clara, ¿quién es ese?» Clara respondió. «Un compañero de habitación del hospital». Nadia escribió. «Ya veo». Y esa respuesta contenía tanto que Clara guardó el teléfono y fingió no haber recibido el mensaje. Álvaro llamó al 5.º día. Clara estaba sentada junto a la ventana con un libro. Por fin había abierto el que se llevó al hospital y no había tocado. El número apareció en la pantalla y se quedó mirándolo unos segundos. Durante 8 años, ese número había significado marido. Ahora significaba otra cosa, para la que aún no había encontrado una palabra. Cogió el teléfono. Clara. Su voz sonaba como la de la gente que ya ha asignado los papeles en una conversación. «Necesito que firmes los papeles del piso». «¿Qué papeles?», dijo ella, con voz neutra. «La renuncia voluntaria a tu parte. El abogado lo ha preparado. ¿Puedo llevártelo hoy?». Clara guardó silencio, mirando por la ventana. El patio. Los columpios. La nieve. No dijo. Una pausa de 1 segundo. No esperaba esa respuesta. O la esperaba. Pero contaba con otra cosa. «Clara, no compliques las cosas». Su voz se volvió un poco más dura, no grosera, pero con esa entonación que ella conocía. La de, ahora te van a explicar cómo son las cosas. El piso lo compré yo. La entrada la di yo. La entrada la diste tú, asintió ella. La hipoteca de 8 años la pagamos los dos. Tengo todos los recibos. Silencio. Eso no cambiará nada de todas formas, dijo él, y algo en su voz se movió. Apareció un tono frío, desagradable. Tengo un buen abogado y tengo pruebas de que después de la operación no estabas en condiciones de tomar decisiones. Clara se quedó muy quieta. ¿Qué significa eso?, dijo. Significa que si es necesario, demostraré que estabas incapacitada. Por ejemplo, cuando tomabas ciertas decisiones sobre, por ejemplo, conocer a gente. Pausa. Piénsalo, te buscarás problemas tú sola. No llames si te decides. La llamada se cortó. Clara bajó el teléfono a su regazo y se quedó mirándolo. Fuera estaba silencioso. El patio blanco. Los columpios inmóviles. Incapacitada. Tomaba ciertas decisiones sobre conocer a gente. Lo repasó en su mente lentamente. Como si repasara las cartas de una baraja. Y de repente entendió a qué se refería. A Marcos, al asentimiento en la habitación del hospital, a lo que ella había dicho en voz alta delante de la enfermera, de la celadora, quizás de alguien más. A que pocos días después de la operación, un hombre venía a su casa todos los días. Todo eso podía unirse para formar una historia. No una historia verdadera, pero sí convincente para las personas adecuadas. Marcos llegó 2 horas después. Vio de inmediato que algo iba mal. Ella estaba sentada a la mesa de la cocina con un té intacto, mirando la pared. Dejó las bolsas y se sentó enfrente. ¿Qué ha pasado? Ella se lo contó. Todo. Palabra por palabra. Tal como lo recordaba. Su voz era neutra. Eso ya era algo nuevo en comparación con aquella mañana en la habitación del hospital. Entonces, había llorado a mares. Ahora no, simplemente hablaba. Marcos escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, guardó silencio un momento. «No quiere solo el piso», dijo finalmente. «Lo entiendo». «No, no lo has entendido». «Escucha». La miró seriamente. Directamente. «Clara, te explicaré lo que es esto. Si un juez te declara incapacitada en el momento en que tomaste esa decisión, cualquier decisión, no solo patrimonial, pone en duda tu capacidad de obrar en general durante ese periodo. Todos los acuerdos que hiciste después de la operación,
Tu capacidad para defender tus propios intereses en el divorcio. Clara lo miró. ¿Cómo sabes cómo funciona esto? Porque llevo muchos años en los negocios, se reclinó un poco. Es una táctica vieja. No es nueva, ni especialmente inteligente, pero funciona si no la paras a tiempo. Necesitas un abogado. Uno bueno. Los abogados cuestan dinero. Sí. Pausa. Clara lo miró. Él la miró a ella. No dijo ella. Ni siquiera sabes lo que voy a ofrecerte. Lo sé. Vas a ofrecerme a tu abogado gratis, o pagándolo tú, o de alguna otra forma. Pero pagándolo tú, y no puedo aceptarlo. ¿Por qué? Porque no sé con qué lo pagaría, dijo ella. Y estoy acostumbrada a que nada sea gratis. Él guardó silencio unos segundos, luego dijo en voz baja y muy firme. Yo no soy Álvaro. 3 palabras. Ella exhaló. Lo sé, dijo. Pero 8 años te enseñan a ser prudente. Es justo, asintió él. No se ofendió. No intentó rebatirla, simplemente lo aceptó como un hecho. De acuerdo, entonces hagamos esto. Lorenzo Beltrán, el mejor abogado de familia de la región. Te daré su número. Tú misma lo llamarás. Tú misma acordarás el pago. Yo no me meto. Si luego necesitas ayuda, me lo dices. Eso es todo. Clara lo miró. ¿Recuerdas nuestro pacto?, dijo ella. Lo recuerdo. Lo mencionas cada vez que puedes, porque es la verdad. Se levantó y fue hacia la ventana. El patio. La nieve. Los columpios. Durante 8 años había sido prudente y complaciente. Y no le había servido de nada. 8 años esperando que las cosas se arreglaran solas. Y no se arreglaron. Quizás, a veces, solo hay que llamar a un abogado. Dame el número, dijo finalmente. Lorenzo Beltrán vino 2 días después. A su casa. Era un hombre de unos 55 años, corpulento, de movimientos lentos y ojos rápidos que no encajaban con el resto. Sus ojos lo veían todo de inmediato y lo clasificaban sobre la marcha. Vino con una carpeta, se sentó a la mesa de la cocina, pidió un café y dijo: Cuénteme. Clara se lo contó. Él escuchaba, sin tomar notas, solo preguntando de vez en cuando: ¿Fecha? ¿Cantidad? ¿A nombre de quién está el contrato? Cuando terminó, abrió la carpeta. Sacó unas cuantas hojas y las extendió ante él. Bien, veamos, dijo. Y su voz era la de un hombre que pronuncia frases parecidas cada día, y no se ha cansado de ello solo porque ama su trabajo. Respecto al piso, su posición es sólida. Si los pagos de la hipoteca salían de su cuenta, o a medias, es demostrable. ¿Tiene los recibos? De los 8 años. Él arqueó las cejas, un gesto casi imperceptible. Al parecer, encontrar recibos de 8 años era más raro de lo que le gustaría. Excelente. En cuanto a la incapacidad, es una posición débil por parte de su exmarido. Pero no se puede ignorar, se frotó el puente de la nariz. Necesitamos un informe del cirujano que certifique que la operación se desarrolló con normalidad y que la recuperación fue sin complicaciones. Necesitamos que el médico confirme que los medicamentos que le recetaron después de la operación no son de los que afectan a la conciencia. Es un procedimiento estándar. Analgésicos. Antibióticos. No hay nada de la familia de los opiáceos, estoy seguro. Pero necesitamos el papel. Pausa. Y necesitamos su firmeza en el juicio. La tengo, dijo Clara. Lorenzo Beltrán la miró por encima de sus papeles. Asintió levemente. Como se asiente cuando alguien dice lo que esperabas. Pero aún así es agradable oírlo. Bien, dijo. Entonces, manos a la obra. Marcos había estado todo el tiempo sentado junto a la pared, en un pequeño sofá, como si casi no estuviera allí. Lorenzo Beltrán no se dirigió a él ni una sola vez, y él no intervino en ningún momento. Cuando el abogado recogió su carpeta y se despidió, Clara lo acompañó a la puerta y volvió a la cocina. ¿Le has pagado por adelantado?, dijo ella. No, respondió Marcos. Lorenzo no hace visitas a domicilio. Atiende en su despacho. Silencio. Es un viejo conocido mío, dijo Marcos. Le pedí que viniera porque no puedes estar subiendo y bajando escaleras. Eso es todo, Marcos. Clara. Ella lo miró. Él la miró a ella, pacientemente, con calma, como se mira algo de lo que se está seguro. Lo haces de una forma muy metódica, dijo ella. Cada día, el café, la comida, la sopa, el abogado a domicilio. Todo muy correcto y discreto. ¿Te opones?
Pausa. No dijo en voz baja. Es que no estoy acostumbrada. Lo sé, se levantó y cogió su chaqueta de la silla. Acostúmbrate. 3 días después, Álvaro volvió a llamar. Esta vez, Clara estaba preparada. Cogió el teléfono y lo escuchó. Volvía a hablar del piso, de los papeles, del abogado. Esta vez, su voz sonaba más segura, como si le hubieran dado ánimos. Álvaro lo interrumpió ella cuando hizo una pausa. Tengo un abogado. A partir de ahora, la comunicación será a través de él. Dijo el nombre de Beltrán. El silencio en la línea fue de una calidad completamente diferente al de la última vez. Si la vez anterior había guardado silencio por sorpresa, ahora era por reconocimiento. Conocía ese nombre. Clara, empezó él, con otra voz. Un poco más baja, un poco más cautelosa. A través del abogado, repitió ella, y colgó. Luego se quedó un minuto sentada con el teléfono en la mano, se levantó y puso el hervidor. Fuera era diciembre. Un diciembre sombrío, oscuro, con atardeceres tempranos y una nieve menuda que no era bonita como la primera, sino simplemente gris, inevitable. Clara la miró y pensó, ya está. La conversación ha terminado. Ahora viene el juicio, los papeles, las firmas. Pero eso ya no da miedo. Es solo trabajo. Esa sensación de que no había miedo, solo trabajo, era nueva. Le dio vueltas en la cabeza. No daba miedo. Había rabia, una rabia limpia, profesional, sin lágrimas. Había cansancio, y algo parecido a la determinación. Era algo bueno. Esa noche, cuando Marcos se disponía a irse, Clara dijo: Marcos, espera. Él se detuvo junto al perchero. ¿Ibas en serio con lo que propusiste en el hospital? Hablaba despacio, eligiendo las palabras. No sobre la sopa ni sobre el abogado. Sobre lo que dijiste antes de la operación. Sí, dijo él. Nos conocemos desde hace menos de un mes. Lo sé. Solo sabes de mí lo que te conté en la habitación del hospital y lo que tu abogado pudo encontrar en 5 minutos. Menos de lo que crees, dijo él. No le pedí que buscara nada. Clara lo miró. Esto se llama una aventura. Es posible. No pareces el tipo de persona que se embarca en aventuras. No lo parezco, asintió. Por eso, cuando lo hago, intento hacerlo de verdad. Ella guardó silencio. Fuera nevaba. Una farola solitaria en el patio se balanceaba con el viento. Dame tiempo, dijo ella finalmente. ¿Cuánto necesitas? No sé cuánto. No pasa nada, dijo él. Esperaré. Lo dijo de una forma tan natural, sin solemnidad. Como se dice algo que se da por sentado. Que ella le creyó al instante, sin dudar. Esperaría. No porque no tuviera nada mejor que hacer, sino porque lo había decidido. Y cuando este hombre decidía algo, se sentía como un hecho, no como una intención. Él se fue. Ella se quedó un momento junto a la puerta. Luego fue a la cocina, encendió la luz y se puso a fregar los platos. Despacio. Metódicamente, con la radio de fondo. Pensaba en que hay cosas que o las haces o no las haces, que se puede esperar mucho tiempo el momento adecuado. Las circunstancias ideales, la certeza absoluta. Y no llegar a encontrarlos nunca. Porque ni el momento, ni las circunstancias, ni la certeza vienen solos. Hay que elegirlos. Durante 8 años, ella no había elegido. 8 años simplemente se había dejado llevar por la inercia, hacia donde la corriente la llevaba. Y lo llamaba paciencia. Ya basta. Por la mañana, él llegó. Como siempre. Ella lo recibió en la entrada. Necesito un notario, dijo. Para formalizar mi derecho sobre el piso correctamente. Lorenzo me explicó que hay que dejar constancia documental de que todos los pagos salían de mi cuenta. ¿Vienes conmigo? Sí. Y otra cosa, lo miró. Propusiste que me mudara contigo mientras durara el juicio. Para no estar sola. Él esperó. Lo he pensado, dijo Clara. De acuerdo. Marcos no respondió de inmediato. Simplemente la miró durante unos segundos. Y en su rostro había algo que tienen las personas cuando consiguen algo con lo que ya casi no contaban. No triunfo, solo un silencioso. Bien, de acuerdo, dijo finalmente. La notaría estaba en la calle Mayor. En una casa antigua con techos altos, y un olor a papel que parecía impregnado en las paredes para siempre. La notaria, una mujer de unos 50 años, con gafas y el aire de quien ve a diario las historias de la gente en su versión documental,
Estudió los papeles de Clara metódicamente y sin palabras de más. ¿Tiene los justificantes de pago?, preguntó. De los 8 años. La misma reacción que Lorenzo Beltrán. Unas cejas ligeramente arqueadas. Su exmarido ya ha solicitado la división. El abogado la ha presentado. Pide el 50%. La notaria se quitó las gafas, las limpió, se las volvió a poner. Su posición es sólida, dijo. Si todo lo que está escrito aquí se confirma documentalmente, señaló los papeles de Clara, es muy probable que el juez le dé la razón. Pero prepárese para que su ex lo sepa y pueda intentar agravar la situación. Estoy preparada, dijo Clara. La notaria la miró de nuevo por encima de las gafas, una mirada breve y evaluadora. Lo veo, dijo. Marcos había estado todo el tiempo sentado junto a la pared, leyendo algo en el móvil. No intervino, no comentó, no comprobó si ella lo estaba haciendo todo bien. Simplemente estaba allí, como está cerca algo fiable, algo que no miras constantemente pero sabes que existe. Cuando salieron a la calle, había dejado de nevar. El cielo estaba blanco, bajo, un cielo de diciembre. ¿Tienes hambre?, preguntó Marcos. Sí. Pues vamos. Entraron en una pequeña cafetería cercana, un lugar sencillo con mesas de madera y una silla que crujía sin importar cómo uno se sentara. Pidieron un té cada uno y algo de bollería. Marcos miraba por la ventana. Clara lo miraba a él. «Eres tranquilo», dijo ella. «Lo intento». «No. En serio, ¿nunca te pones nervioso?» «Sí que me pongo nervioso», se giró hacia ella. «Simplemente no se nota». «¿Y ahora?» Pausa. «Ahora un poco», dijo, «porque acabas de aceptar mudarte. Y ahora estoy pensando si sé convivir con alguien en el mismo espacio de forma constante. 11 años crean una costumbre». Clara lo miró. «Acabas de decirme la verdad. Intento decir la verdad cuando es apropiado. Y cuando no lo es, me callo». Ella asintió y cogió su taza. «Pues aquí tienes mi verdad», dijo. «No sé en qué acabará esto. Aún no estoy divorciada. Tengo un juicio por delante y acabo de salir de un quirófano. Vivo de tu café y de tus notas sobre huevos en la nevera. Y esto es un poco una locura». «Sí», asintió él, pero miró su taza. «A tu lado no tengo miedo. Es extraño, porque debería tenerlo. Pero no lo tengo». Marcos no dijo nada. Simplemente la miró. Serio. En silencio. Luego le sirvió más té de la pequeña tetera que había traído la camarera. Fue su respuesta. Ella la aceptó. Fuera de la cafetería, Arboleda vivía sus últimos días de diciembre. Gris, frío, con los tilos desnudos y una nieve menuda que no tenía prisa. La ciudad que Clara conocía de memoria, cada grieta, cada patio. Y en esa ciudad, en esa cafetería con la silla que crujía, algo empezaba a cambiar poco a poco. No por fuera, por dentro. Requería tiempo. Pero ahora tenía tiempo. El piso de Marcos estaba en el centro de Arboleda, en el segundo piso de una antigua casa señorial que había sobrevivido a la posguerra, a los 90, y que ahora se erigía con un tejado nuevo y viejos muros de medio metro de espesor. Techos altos, parqué que crujía. 3 ventanas que daban a la calle principal. Estaba amueblado de forma sencilla, no ostentosa, sino funcional, como lo tienen las personas que necesitan un lugar para trabajar, no para exhibir. Había libros por todas partes. En estanterías, en filas ordenadas, sin el desorden coqueto que se crea para aparentar. Libros de verdad, de un lector de verdad. Lomos gastados, algunos con marcapáginas, otros claramente releídos más de una vez. Clara pasó el dedo por ellos mientras él le enseñaba el piso. Libros técnicos, de historia, algunas novelas. Galdós, Tolstoy, algún autor extranjero. En una estantería aparte, 3 libros de arquitectura y uno, fino, sin título en el lomo. «¿Qué es esto?», preguntó. «Los dibujos de Vera», dijo él, escuetamente. Los encuadernó. Clara apartó la mano de la estantería. 2 dormitorios. Eso también era importante. Uno de él, otro para ella, con sábanas limpias en la cama y un armario vacío que él había despejado de antemano. Una cafetera cara en la cocina, pero nada superfluo. Ni platos decorativos, ni flores artificiales, ni esos pequeños detalles que hacen que un espacio sea un hogar. Había función, pero no calidez, como si el hombre supiera organizar el trabajo, pero hubiera olvidado cómo organizar la vida. Clara guardó sus cosas en el armario.
Colocó sus libros en la mesilla de noche. Luego fue a la cocina y vio en el alféizar de la ventana, estrecho pero soleado incluso en diciembre, un espacio vacío. ¿Puedo?, preguntó. Traer mi geranio. Lo tengo en casa. Lo compré hace tiempo. Es muy resistente. Marcos miró el alféizar, luego a ella. Claro. Trajeron la maceta al día siguiente. Nadia, del colegio, accedió a pasar por el piso de Clara y recoger un pequeño geranio en una maceta de terracota con una flor abierta y varios capullos. Clara lo colocó en el alféizar. Lo movió un poco para que le diera más luz y volvió a su habitación. Marcos estaba en ese momento en su despacho, trabajando. Por la tarde, mientras tomaban el té en la cocina, vio cómo la mirada de él se detenía en la maceta. Durante un buen rato, unos segundos más de lo que se suele mirar un objeto. No dijo nada, simplemente miró. Y en esa mirada había algo muy silencioso. Ella decidió no preguntar. La convivencia se fue construyendo a base de pequeños choques de costumbres. Marcos tenía la costumbre de levantarse a las 6:30 y trabajar 1 hora antes de desayunar, en silencio, en su despacho, con la puerta cerrada. Al principio, Clara no lo sabía. Y un día, a las 7:30, llamó a la puerta para preguntar si había café. La puerta se abrió. Él la miró con la expresión de alguien a quien acaban de sacar de las profundidades. No irritado, simplemente como si estuviera en otra orilla. Perdona, dijo ella. No pasa nada, dijo él. Es que no sé cambiar el chip rápido. Podrías haberme avisado. Podría. No estoy acostumbrado a explicar mi rutina, porque no tenía a quién. Pausa. Sí, dijo. Podría. Desde esa mañana. Ella tuvo su propia hora. Durante ese tiempo, leía en la cocina, o simplemente se sentaba con el café junto a la ventana, el geranio en el alféizar, la calle abajo, los escasos transeúntes de invierno. A las 7:30, él salía y desayunaban juntos. Se convirtió en un ritual no declarado. Simplemente surgió así. Y ninguno de los dos lo cambió. Clara, por su parte, tenía la costumbre de pensar en voz alta, en voz baja, pero cuando algo ocupaba su mente, a veces lo verbalizaba. Interesante. ¿Por qué lo habrán decidido así? Oh, no. Eso no está bien. Hay que hacerlo de otra manera. Oh, qué curioso. Al principio, Marcos no siempre entendía si se dirigía a él. Una vez preguntó, ¿me lo dices a mí? A nadie, explicó ella. Es que pienso así, en voz alta. ¿Te molesta? Él lo pensó. No. Me acostumbraré. Y se acostumbró más rápido de lo que ella esperaba. Empezó a responderle, brevemente, con precisión, a veces con una pregunta que desviaba el pensamiento de ella hacia una dirección inesperada. Resultó ser algo inesperadamente bueno. Tener a alguien al lado que no solo oye las palabras, sino que piensa contigo. Álvaro nunca pensaba con ella. Siempre pensaba por ella. O en una dirección completamente diferente. Lorenzo Beltrán llamó en la 3.ª semana de diciembre. Su voz era neutra. Era un hombre de voces neutras y formulaciones precisas. Pero tras esa neutralidad, Clara percibió un tono de advertencia. Clara. Necesito verla hoy. Si es posible. Hay nueva información sobre el caso. Llegó por la tarde. De nuevo con su carpeta. Y se sentó de nuevo a la mesa de la cocina. Marcos estaba cerca. Esta vez se sentó más próximo. No junto a la pared. Lorenzo abrió la carpeta y colocó varias hojas delante de Clara. Su exmarido y la ciudadana Noelia Campos han presentado una demanda conjunta, dijo, para que se le reconozca una capacidad de obrar limitada durante el periodo postoperatorio. El motivo que alegan es que se encontraba bajo los efectos de medicamentos, lo que le impidió tomar decisiones de forma consciente. Clara miró los papeles. Noelia dijo, la señora Campos es personal sanitario. Eso refuerza su posición. El testimonio de una persona con estatus profesional es percibido por el tribunal de forma diferente al de un particular. Lorenzo se quitó las gafas, las limpió, se las volvió a poner. También señalan como prueba de comportamiento inadecuado el hecho, y cito, de un acercamiento precipitado y la intención de contraer matrimonio con una persona poco conocida durante el periodo de rehabilitación. Silencio. Hablan de nosotros, dijo Clara. Sí. Marcos miraba los papeles. Su rostro estaba tranquilo,
pero con esa tensión en la mandíbula que Clara ya había aprendido a leer. ¿Qué necesitamos?, preguntó. Necesitamos varias cosas, dijo Lorenzo Beltrán. El informe de Herrero con la descripción completa de la rehabilitación ya lo tenemos. Lo solicité. La lista de los medicamentos recetados con un informe farmacológico que certifique que no pertenecen a la clase que afecta a la toma de decisiones también está lista. Hizo una pausa. El principal problema es campus. Si testifica como trabajadora sanitaria sobre su estado en la clínica, el juez puede creerla. Necesitamos o desacreditar su testimonio, o presentar pruebas más contundentes de la parte contraria. Pilar, dijo Clara. Pilar Sánchez. Lorenzo levantó la vista. ¿Ha hablado con ella? Era nuestra enfermera. Concienzuda. Precisa. En 8 años. Probablemente ni una queja. Me vio todos los días en la clínica. Si está dispuesta a testificar, eso cambia el panorama significativamente. 2 trabajadoras sanitarias con testimonios opuestos. Y el tribunal evaluará la reputación de cada una. La de Sánchez, supongo, es impecable. Impecable, confirmó Marcos, escuetamente. La llamaré, dijo Clara. Aparecieron al día siguiente. Clara estaba en la cocina, Cosena mirando algo en el móvil. Cuando sonó el telefonillo, preguntó quién era, y oyó la voz de Álvaro, neutra, casi amistosa. Clara, abre. Tenemos que hablar como personas civilizadas. Pulsó el botón. Marcos salió de su despacho y se quedó en el umbral de la cocina, en silencio. Simplemente estaba allí. Álvaro no vino solo. Noelia estaba un poco detrás de él, cogiéndolo del brazo, de forma ostentosa, con esa expresión que significa: aquí estamos, mirad, estamos juntos y no nos importa. Álvaro había cambiado en las últimas semanas. No físicamente, pero había algo nuevo en su postura. Algo forzado. La espalda demasiado recta, la mirada demasiado segura. Bonito piso, dijo, mirando a su alrededor. Caro, ¿qué queréis?, dijo Clara. Él se giró hacia ella y sonrió ampliamente, casi con alegría. Y esa alegría era lo peor de todo. Porque no era real. Clara lo sabía después de 8 años. Clara, eres una mujer inteligente. Hablaba con suavidad, como se habla a alguien que aún no ha entendido, pero está a punto de hacerlo. Firma la renuncia al piso y dejaremos todo esto. Ni juicio, ni líos. Olvidamos y seguimos cada uno por su lado. ¿Y también retiraréis la demanda de incapacidad? Por supuesto. ¿Para qué la queremos si llegamos a un acuerdo por las buenas? Noelia estaba un poco apartada, mirando no a Clara, sino a un punto indeterminado, con la expresión de quien hace algo en lo que ya no cree del todo. Clara los miró a los dos. Era extraño. Esperaba que algo se le encogiera por dentro. Rabia. Dolor. O al menos humillación por el hecho de que él estuviera allí, en un piso ajeno, sonriendo. No se le encogió nada. Solo sentía un cansancio sereno, tranquilo, como el cansancio tras un largo viaje que por fin termina. Marchaos, dijo. La sonrisa de Álvaro no desapareció, simplemente se congeló un poco. Clara, Álvaro lo miró directamente. A partir de ahora, la comunicación será a través del abogado. ¿Sabes quién es? Marchaos. Noelia le tiró del brazo. Él se quedó un segundo más, por inercia, porque irse así no entraba en sus planes. Luego se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró. Clara se quedó en la entrada, luego exhaló lentamente y fue a la cocina. Se sirvió agua y bebió. Marcos no dijo nada. Simplemente le puso delante un vaso de té, caliente, recién hecho. Por la noche estaban sentados en la cocina. Marcos le explicaba en voz baja, sin palabras de más. Como se explican las cosas que uno entiende bien. ¿Entiendes lo que quieren en realidad? No solo el piso. He estado pensando en ello. Si el tribunal te declara con capacidad de obrar limitada durante ese periodo, todas las decisiones que tomaste quedan en entredicho. Tus derechos patrimoniales en el divorcio, tu capacidad para defender tus propios intereses. Pausa. Y algo más. Nuestra boda, si se celebra, también estaría en entredicho. Clara lo miró. Pero aún no nos hemos casado. Aún no. La miraba con calma, directamente. Quieren cerrar esa puerta de antemano. Dejarte sin herramientas y sin palancas a la vez. ¿Y si presentamos la solicitud ahora? Dirán que me manipulaste. Lo dirán. Lorenzo lo sabe. Yo también.
Entonces, ¿para qué? Marcos guardó silencio. No por el juicio, dijo finalmente. Por nosotros. Clara lo miró. ¿O aún no estás segura?, preguntó. No como un desafío, sino como una pregunta sincera. Ella pensó. De verdad. No deprisa, no por inercia. En lo que había pasado desde aquella mañana de noviembre en la habitación del hospital. En el asentimiento que no se había tomado en serio. En las notas sobre los huevos. En el geranio del alféizar que él miraba más de la cuenta. En cómo la escuchaba. En la mano que le había cogido en la oscuridad y en cómo él se había mirado la muñeca después. Estoy segura, dijo en voz baja. Por la noche no durmió. Ya se había vuelto una costumbre. No dolorosa, como antes, sino simplemente así. A veces la cabeza no se apaga, y es mejor no luchar, sino quedarse tumbada y pensar. Pensaba en cómo, en 3 semanas, el espacio de ese piso se había vuelto familiar. Cómo ya conocía el crujido del parqué del pasillo, dónde pisar y dónde no. Cómo ya podía prepararse el café matutino en su cafetera sin preguntar. Cómo el silencio de él había dejado de ser ajeno para convertirse en un silencio propio. De esos que no necesitan ser llenados. Detrás de la pared estaba silencioso. No sabía si él dormía o no. Se levantó y fue a la cocina. Él estaba allí, sentado a la mesa con una taza, mirando la ventana oscura. Detrás del cristal era diciembre, un diciembre sombrío, sin nieve esa noche. Solo la farola de la esquina se balanceaba con el viento, y su luz se mecía en la cocina. De un lado a otro. Marcos levantó la vista. No se sorprendió. Clara se sentó enfrente. Estuvieron en silencio. Mucho tiempo, como están en silencio las personas que no necesitan hablar para estar juntas. Marcos. ¿Sí? En todo este tiempo, ni una sola vez has intentado cogerme la mano o abrazarme, salvo aquella noche en la clínica. Él la miró. No quería presionar. Dijo. ¿Y si te digo que quiero que me cojas la mano? Silencio. La farola de fuera se balanceó. Un haz de luz le cruzó el rostro por un segundo, y de nuevo la oscuridad. Marcos extendió lentamente la mano sobre la mesa. Con la palma hacia arriba, Clara puso la suya encima. Así se quedaron. Mucho tiempo. No contó cuánto, pero fue mucho. El hervidor en la encimera se enfrió. La farola de fuera se balanceaba. Diciembre seguía su curso. No fue un beso. No fue una declaración con mayúsculas. No fue nada de lo que se considera un momento. Simplemente 2 manos sobre la mesa de la cocina a las 3 de la madrugada. Y aún así, fue más que todo lo que había tenido en 8 años junto al hombre que llevaba su mismo apellido. Luego ella retiró la mano. Se levantó. Buenas noches, dijo. Buenas noches, respondió él. Se fue a su habitación y, por primera vez en mucho tiempo, se durmió enseguida. Por la mañana, en el desayuno, Marcos preguntó. ¿Cuándo? Ella entendió sin necesidad de más explicaciones. Tengo que ver las fechas. Lorenzo dijo que es mejor no demorarlo, pero tampoco precipitarse. Lorenzo tiene razón, bebía su café, pero no me refiero a eso. Me refiero a ti. ¿Estás lista? Sí, dijo Clara. Él dejó la taza. Entonces, vamos hoy. El registro civil estaba a 3 calles. En un pequeño edificio con columnas que Arboleda había heredado del gusto neoclásico por las fachadas solemnes. Dentro olía a pintura fresca y un poco a naftalina, como huele en todos los sitios donde se guardan papeles importantes. La funcionaria, una mujer joven con un peinado pulcro y la mirada cansada de quien oye juramentos de amor eterno 8 veces al día y se ha acostumbrado, recogió sus documentos y consultó un libro. Dentro de un mes, dijo. El 26. A las 11. Perfecto, dijo Marcos. Enhorabuena, dijo la funcionaria, mecánicamente pero sin mala intención. Salieron a la calle. Diciembre los recibió con frío y un viento que arrastraba pequeños copos de nieve helada. Fea. Nada romántica. Simplemente nieve de diciembre. Clara se subió el cuello del abrigo. Marcos estaba a su lado. Junto a la entrada, una anciana se había instalado con una mesita plegable. Vendía pipas tostadas en cucuruchos de papel, envuelta en un enorme chal de lana. Marcos se detuvo. Compró 2 cucuruchos y le dio uno a Clara. Se quedaron en la acera, comiendo pipas. Así, como se comen las pipas en las ciudades de provincia en invierno. De pie, sin prisa.
Simplemente estando. Acabamos de pedir fecha en el registro civil, dijo Clara. Sí. Mientras hay un juicio sobre mi incapacidad. Sí. Es absurdo. Un poco. Ella lo miró. A su rostro serio. Al cucurucho de pipas en su mano, a cómo entrecerraba los ojos por el viento. Y se echó a reír. No en voz baja. No contenida. De verdad. Inesperadamente para sí misma. La risa brotó y no quería parar. Por lo absurdo. Por las pipas. Por cómo debía de verse todo desde fuera. Dos adultos de pie en una acera de diciembre con cucuruchos de papel, que acababan de pedir fecha para casarse en medio de un proceso judicial sobre la cordura de uno de ellos. Marcos la miró. Y en las comisuras de sus ojos apareció algo. No una risa. No, algo más cálido. ¿Qué? Preguntó ella. Cuando dejó de reír. Nada, dijo él. Es que hacía mucho que no la oía. ¿El qué? Tu risa. Clara lo miró. Luego de nuevo a la calle. A la ciudad gris de diciembre. A los tilos desnudos, a la anciana de las pipas que, impasible, seguía con su negocio. Dentro de un mes, el 26 a las 11. Mientras tanto, pipas, y este hombre a su lado, que había dicho, hacía mucho que no oía tu risa, como si la hubiera estado esperando. Era extraño. Era bueno. Era real. Lorenzo Beltrán llamó por la tarde. He hablado con Sánchez, dijo. Su voz tenía un tono especial, el que probablemente usaba cuando un caso empezaba a encajar. Está de acuerdo. Es más, ha dicho que tiene algo que deberíamos saber. No por teléfono. Nos vemos mañana. Clara colgó y fue al pasillo. Marcos estaba en la puerta de su despacho. Lo había oído. Mañana, dijo ella. Mañana, repitió él. Todo saldrá bien. Clara lo miró. ¿Lo dices porque lo crees o para que no me preocupe? Por ambas razones, respondió él. Serio. Ella asintió y se fue a su habitación. En la puerta, se detuvo. Marcos. ¿Sí? Ese libro en la estantería, el que no tiene título en el lomo. Con los dibujos de Vera. Él la miró. No lo quites, dijo Clara. Déjalo donde está. Una larga pausa. ¿De acuerdo? Dijo él en voz baja. Ella cerró la puerta. Fuera. Diciembre vivía sus últimos días. Frío, oscuro, honesto. En una semana sería año nuevo. En un mes, la boda. Por delante, el juicio, los papeles, todo lo que había que pasar. Pero hoy había sido este día. Pipas en la acera. Una risa. Una mano sobre otra a las 3 de la madrugada. Clara pensó. A veces la vida hace exactamente lo que tiene que hacer. Simplemente no siempre cuando lo esperas. Enero en Arboleda es un tipo especial de silencio. No el de verano, ni el de otoño. El silencio de invierno es diferente. Denso como el algodón y a la vez frágil como el cristal. La nieve cubría todo de manera uniforme, las calles estaban desiertas por las mañanas, y toda la ciudad parecía haberse tomado una pausa después de las fiestas, recuperando el aliento antes de lo que viniera después. Para Clara, ese, después, era mucho. Lorenzo Beltrán preparaba la defensa metódicamente. Se veían cada pocos días, y cada vez él llegaba con nuevas hojas y nuevas preguntas. El informe de Herrero estaba listo. La operación se había desarrollado con normalidad, sin complicaciones, y la recuperación era la esperada. El farmacéutico había emitido un certificado sobre los medicamentos recetados. Analgésicos y antibióticos, nada que un tribunal pudiera considerar que afectara a la conciencia. Los funcionarios del registro civil, los mismos que habían recibido su solicitud, estaban dispuestos a confirmar que Clara había acudido en persona, parecía tranquila y se comportaba de manera adecuada, sin signos de coacción. Es una posición sólida, decía Lorenzo, extendiendo los papeles. Pero el problema principal persiste. Campos es personal sanitario. Su testimonio sobre el estado de una paciente en la clínica será tomado muy en serio por el tribunal. Pilar Sánchez, recordó Clara. He hablado con ella. Está dispuesta. Pero necesito saber qué va a decir exactamente antes de que lo diga en la sala. Pilar llegó al día siguiente. Sin que la invitaran. Llamó por la mañana y dijo que quería verla. Clara le propuso quedar en la cafetería, la misma de la silla que crujía en la calle Mayor. Marcos se quedó en casa.
Pilar llegó en su tiempo libre, después de su turno, con un abrigo de cuello de piel y un bolso al hombro. Parecía cansada, pero serena. Pidió un té. Se colocó el bolso en el regazo y guardó silencio un momento, como sopesando por dónde empezar. Clara dijo finalmente: «Tengo que enseñarle algo». Sacó un teléfono, uno viejo con la pantalla rota. Buscó algo en sus grabaciones y se lo enseñó a Clara. Fue por casualidad. Al principio ni me di cuenta de que se había grabado. A veces pongo la grabadora cuando voy a casa, para grabarme recordatorios. Ese día, a principios de diciembre, iba de camino a mi turno, y se me olvidó apagarla. Metí el teléfono en el bolsillo de la bata. Pilar la miró seriamente. Yo estaba en el pasillo. Ellos no sabían que estaba cerca. Clara cogió el teléfono. La grabación duraba casi 8 minutos. Los 2 primeros eran ruido de pasillo, pasos, voces lejanas. Luego, más cerca, 2 voces que reconoció al instante. Álvaro hablaba en voz baja, pero con claridad. «¿Estás segura de que el juez se lo creerá?». Noelia respondía rápido, con esa seguridad de quien se ha convencido a sí mismo de algo después de mucho tiempo. «Soy una enfermera con experiencia. Diré que deliraba después de la anestesia, que no reconocía a la gente, que estaba en un estado de agitación. ¿Quién lo va a comprobar? Es mi palabra contra la suya». Pero si un mes después ya estaba pidiendo fecha en el registro civil. Exacto. En la voz de Noelia había un matiz triunfal. «Esa es la mejor prueba. Una persona normal no hace eso, casarse con el primero que aparece un mes después de una operación. El juez mismo decidirá que no estaba en su sano juicio». Silencio. Luego Álvaro otra vez. «Lo principal es el piso. Lo vendemos. El dinero a medias y a vivir tranquilos». Noelia respondió algo en voz baja. La grabación empeoró en ese punto. Pilar, al parecer, se había alejado. Luego, de nuevo, el ruido del pasillo y nada más. Clara bajó el teléfono. No le temblaban las manos. No sentía rabia, ni dolor, solo esa claridad fría que llega cuando algo que sospechaba se convierte en un hecho. Lo sabían. Lo habían planeado de antemano. Noelia iba a mentir en el juicio, de forma consciente, premeditada, calculando que su palabra pesaría más. «¿Entiende lo que esto significa?», preguntó Pilar en voz baja. «Lo entiendo». No sabía si estaba haciendo lo correcto. Le di muchas vueltas, juntó las manos sobre el bolso. «Pero no puedo permitir que declaren a una persona incapacitada basándose en una mentira. Es mi trabajo. Decir la verdad sobre el estado de los pacientes. Y diré la verdad». Clara la miró. «Pilar. Gracias». Ella asintió brevemente, no aceptando el agradecimiento, sino confirmando que la había oído. Lorenzo Beltrán escuchó la grabación esa misma tarde. Estaba sentado a la mesa de la cocina, escuchando con auriculares. Su rostro era impenetrable. Cuando terminó, se quitó los auriculares y dejó el teléfono. Guardó silencio unos 10 segundos. «Bien», dijo finalmente. Su voz era la que tienen las personas experimentadas cuando un caso difícil se transforma en otra cosa. «Esta es una grabación de una conversación en la que ambos participantes planean dar falso testimonio en un juicio con el fin de apropiarse ilegalmente de un bien. Esto ya no es solo un caso civil, es penal». Clara lo miró. «Estafa. Preparación para cometer estafa. Artículo 248 del Código Penal. Agravado, porque se trata de una vivienda. Además, el artículo 458. Falso testimonio. Esto es serio». Lorenzo cogió un bolígrafo e hizo una anotación. «Tenemos que presentar una denuncia en la comisaría. La grabación es material para la investigación. La entregaré yo mismo con los documentos adjuntos. Se enterarán de que viene de nosotros». «Sí, pero eso no importa. La grabación es legal, obtenida por casualidad en un lugar público. Pilar, como testigo, explicará cómo se obtuvo». Levantó la vista. «¿Está preparada para que esto se alargue?». «Un caso penal no es rápido. Estoy preparada». Entonces, manos a la obra. Marcos, que había escuchado todo en silencio, era muy bueno guardando silencio en los momentos adecuados. Solo preguntó: «¿Cuándo hay que ir a la comisaría?». «Mañana a primera hora», dijo Lorenzo. «Prepararé los papeles esta noche». El inspector era joven, de unos 35 años, pulcro, con el aire de quien cree en el procedimiento.
Los recibió en un pequeño despacho con una ventana de PVC y un retrato sobre la mesa. Escuchó a Lorenzo Beltrán. Cogió los documentos y escuchó la grabación 2 veces. ¿Las voces están identificadas?, preguntó. La señora Domínguez reconoce a ambos personalmente, dijo Lorenzo. Si es necesario, se hará un peritaje. El inspector asintió y anotó algo. Iniciaremos diligencias. Los citaré a ambos. Levantó la vista hacia Clara. ¿Está dispuesta a declarar si es necesario? Estoy dispuesta, dijo ella. Salieron. El aire de enero, después del calor oficial del despacho, era cortante y limpio. Clara lo inspiró y pensó. Ya está. A partir de ahora, ya no es mi decisión. Ahora es el sistema, que lentamente hará su trabajo. Noelia se derrumbó al tercer interrogatorio. Lorenzo se lo contó a Clara por teléfono, con calma, como se cuenta algo esperado. Al principio, Campos se mantuvo firme. Dijo que la grabación estaba sacada de contexto, que solo discutían un escenario hipotético, que no planeaban nada. En la tercera reunión con el inspector, cuando se dio cuenta de que el peritaje fonográfico había confirmado la identificación de las voces, se echó a llorar. Dijo que era una broma, que no pensaba que fuera tan serio. Álvaro aguantó más. Siguió negándolo, con seguridad, todavía con esa postura forzada que Clara había visto en el piso de Marcos. Guardó silencio sobre el piso, sobre los acuerdos con Noelia. Aguantó hasta el peritaje de voz, un análisis digital que eliminó toda duda formal. Después de eso, guardó silencio por otro motivo. ¿Qué ha pasado con la demanda de incapacidad?, preguntó Clara. Retirada automáticamente, dijo Lorenzo. Campos retiró su testimonio. Morales está bajo investigación. Mantener la demanda es imposible. El tribunal la ha desestimado. Clara exhaló. El juicio por el patrimonio se fijó para finales de enero. La sala era pequeña. Un juzgado de primera instancia. No uno de la capital. Bancos de madera. Ventanas altas. Álvaro estaba sentado en el lado opuesto con un nuevo abogado, joven y, al parecer, menos experimentado de lo que él esperaba. Hojeaba los papeles con la precipitación de quien no ha tenido tiempo de prepararse. Lorenzo Beltrán extendía sus hojas metódicamente, sin prisas. La jueza, una mujer de unos 50 años con un nombre breve en la placa y la mirada de quien, con los años de trabajo, ha perdido la capacidad de sorprenderse pero no la de ver. Estudió los documentos y escuchó a ambas partes. Lorenzo expuso sus argumentos con calma, uno tras otro. Los recibos de los pagos de la hipoteca de los 8 años, con fechas, cantidades y desgloses. Los extractos de la cuenta bancaria de Clara, un certificado de su lugar de trabajo, maestra de primaria, 10 años de antigüedad, salario acreditado, el testimonio de un vecino, Miguel Ángel, de 72 años, maestro jubilado que vivía en el edificio desde hacía 20 años, quien confirmó brevemente y sin rodeos. Clara trabajaba. Álvaro se pasaba meses sin hacer nada. Yo lo veía. El abogado de Álvaro intentó rebatir las formulaciones. Habló de la entrada inicial, la que efectivamente había aportado Álvaro. Lorenzo contraargumentó con los papeles en la mano. La entrada supuso el 18% del valor del piso. El 82% restante era la hipoteca, que Clara había pagado a partes iguales y, los 2 últimos años, principalmente sola. La jueza escuchaba, tomaba notas. Luego pidió a ambas partes que salieran. Esperaron en el pasillo 40 minutos. Clara estaba sentada en un banco, mirando por la ventana. Enero, un patio gris, árboles desnudos. Marcos estaba sentado a su lado. No decía nada, simplemente estaba allí. Y eso era suficiente. Los llamaron de nuevo. La jueza era Orna, 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 Orna Cesípar Orna. Orna Domínguez. Queda en propiedad de doña Clara Domínguez. Al excónyuge, don Álvaro Morales, le corresponde una compensación del 20% del valor de mercado de la vivienda, correspondiente a su aportación inicial. La casa de campo, adquirida durante el matrimonio principalmente con fondos de la demandante, doña Clara Domínguez, también queda en su propiedad. La sentencia es firme. Álvaro se levantó, dijo algo. Clara no entendió las palabras. Miraba a la jueza. Ella levantó la cabeza. Silencio. Se ha dictado sentencia. Ruego mantengan el orden.
Lorenzo Beltrán recogía sus papeles sin prisa, como un hombre acostumbrado a las victorias, pero que no pierde la cabeza por ello. Asintió a Clara. Ya está. Salieron al pasillo. Junto a la ventana estaba Álvaro, solo. Su abogado ya se había ido. Noelia llevaba mucho tiempo sin estar a su lado. Estaba de pie, mirando el cristal, y en la línea de sus hombros había esa curvatura de quien ve como algo con lo que contaba firmemente de repente deja de existir. Parecía mayor que en noviembre, más pequeño. Clara se detuvo. Pensó que sentiría algo. Regocijo, triunfo, o al menos compasión. Cualquiera de esos sentimientos humanos que se suponen en un momento así. No sintió nada, solo un cansancio antiguo, profundo, y algo parecido a la conclusión. Como si se hubiera cerrado la última página de un libro que llevaba demasiado tiempo leyendo. Adiós. Álvaro dijo con calma. Ella giró. La miró, y ella vio en su mirada algo que no esperaba. Desconcierto. No rabia, ni rencor. Desconcierto. Como si ni él mismo entendiera cómo había llegado allí, a un pasillo de un juzgado de primera instancia, sin abogado y sin Noelia, con una sentencia en su contra. Clara no esperó una respuesta. Se dio la vuelta, y fue hacia Marcos. El proceso penal contra Álvaro y Noelia concluyó más tarde. Ya después de la boda. Lorenzo informó brevemente. Condenas condicionales para ambos. A Campos la despidieron de la clínica con despido disciplinario. Morales perdió su trabajo. La reputación en su sector de ventas lo era todo. Noelia lo dejó en cuanto empezaron las consecuencias reales, silenciosa y rápidamente, como se van las personas que siempre han tenido una salida de emergencia en mente. Álvaro alquiló una habitación en una residencia a las afueras. Clara se enteró por casualidad, a través de Nadia, que lo había oído de alguien. Lo escuchó y no respondió nada. No se alegró, sinceramente, sin esfuerzo. Simplemente, la historia de él ya no era su historia. Ella vivía la suya. El 26 de enero a las 11 de la mañana se casaron. Clara se puso un vestido claro, no pomposo, sencillo. Uno que le sentaba bien. Marcos. Un traje oscuro, siempre vestía sin detalles superfluos. La funcionaria era otra. Esta vez una mujer mayor con rostro amable, que leyó la fórmula con una voz solemne que, al parecer, llevaba usando muchos años y con gusto. Los declaró marido y mujer. Se intercambiaron los anillos, sencillos, sin adornos, lisos, sin grabados, que habían elegido juntos en una joyería. Rápido, sin pensarlo mucho. Porque a ninguno de los dos le gustaban los símbolos innecesarios. Marcos la miró. Serio, en silencio. Luego dijo: Gracias por tu confianza. Clara lo miró. Gracias por asentir, respondió. La funcionaria detrás del mostrador no pareció entender de qué hablaban, pero sonrió profesional y cálidamente. Por la noche estaban solos. Marcos preparó la cena. No una cena de celebración, ni solemne. Simplemente una cena. Pechuga de pollo, arroz, algo de ensalada. Lo hacía con seguridad y sin prisas, como hacía todo a lo que se acostumbraba. Clara estaba sentada a la mesa, observándolo moverse por la cocina. Podrías haber pedido cualquier cosa, dijo. Con tus posibilidades. Podría. Pero cocinas tú. Me gusta, no se giró. Cocinar para alguien es diferente que cocinar para uno mismo. Creo que acabo de darme cuenta. Clara miró su espalda. Marcos. ¿Sí? ¿Eres feliz? Él se giró. La miró un buen rato, como se mira una pregunta que merece una respuesta sincera, no una rápida. No estoy acostumbrado a esa palabra, dijo finalmente. No la he usado en 11 años. Supongo que he olvidado un poco cómo reconocerla. Pausa. Pero sí. Creo que sí. Clara sonrió. Sobre la mesa había 2 velas. No por romanticismo. Es que la bombilla del comedor llevaba tiempo parpadeando y no habían tenido tiempo de cambiarla. Y Clara había encontrado las velas en un cajón. La llama se mecía cuando alguien pasaba. Por la ventana se veía la ciudad de enero. Montones de nieve azulada en el crepúsculo, farolas. La ventana de un vecino enfrente. Comían. Clara pensaba. Hacía un año, por estas fechas, todavía estaba casada con Álvaro. 8 años. La hipoteca. La taza del estante de abajo. Su sillón en el centro del salón. El SMS la víspera de la operación. Y ahora esta mesa, estas velas.
este hombre enfrente que acababa de decir, creo que sí, con tanta cautela, como si la felicidad fuera algo a lo que hay que acercarse en silencio para no espantarla. ¿En qué piensas?, preguntó él. En lo extraño que es el tiempo, dijo ella. Hace un año no te conocía. Ahora eres la única persona a cuyo lado me siento yo misma. Eso es muy rápido, o muy lento, dijo él. Depende de desde dónde cuentes. Ella lo miró. Tenía razón. Depende de desde dónde se cuente. Si desde aquella noche de noviembre en la habitación del hospital, era rápido. Si desde los 11 años de soledad de él y los 8 de paciencia de ella, era muy lento. Ambos habían recorrido un camino largo y tortuoso para llegar a esta mesa, a estas velas, a esta cena, pero habían llegado. Hemos llegado, dijo en voz alta. ¿Qué? No entendió él. Nada, cogió el tenedor. Pensaba en voz alta. Estoy acostumbrado, dijo él. Y en esas dos palabras había tanta ternura serena que Clara bajó la mirada por un segundo. Fuera. Enero vivía sus últimos días. Pronto sería febrero, luego marzo. Luego la primavera. Que en Arboleda se hacía esperar y siempre llegaba tarde. Pero llegaba. Clara no hacía planes a largo plazo. Solo pensaba que mañana por la mañana se levantaría, iría a la cocina. Y él ya estaría allí o llegaría en un minuto. Y habría café. Y el geranio en el alféizar. Y todo el día por delante, tan normal y tan suyo. Por ahora, eso era suficiente. Era muchísimo. Lo primero que cambió después de la boda fue nada. Fue extraño y correcto a la vez. Clara esperaba que algo hiciera clic. Como cuando se pulsa un interruptor y todo se vuelve diferente. No hizo clic. Nada. La mañana fue igual que la víspera. Él salía de su despacho a las 7:30. Ella ya estaba sentada con el café junto a la ventana. El geranio había florecido en el alféizar. El desayuno. Su primera media hora de silencio. Su costumbre de pensar en voz alta. El periódico. Él le trajo un día un periódico de papel de verdad, del kiosco de la calle. Ella preguntó. ¿Para qué? Él dijo. Pareces el tipo de persona a la que le gusta el papel. Le gustaba. La diferencia era otra. Sutil. Casi imperceptible. Antes. Cuando vivía en su piso. Todavía existía una sensación de temporalidad. No de incomodidad. No. Simplemente la sensación de que era. Por ahora. Ahora. Eso había desaparecido. El parqué que crujía en el pasillo se convirtió simplemente en el parqué que crujía en su pasillo. Su costumbre de cambiar las cosas de sitio en la cocina cuando algo le molestaba se convirtió simplemente en la costumbre de la persona con la que vives. Dejó de diferenciar mentalmente entre lo suyo y lo mío. Resultó que eso era convertirse en un nosotros. Marcos volvió al trabajo en febrero. Clara veía que durante varios meses había existido en un modo especial. Hacía lo necesario. Estaba en contacto con sus socios. Tomaba decisiones. Pero sin ese fuego interno que, como ella ya entendía, era su verdadero combustible, como si lo hubiera mantenido todo al ralentí. Ahora algo se había encendido. Se quedaba hasta tarde. Llamadas, negociaciones, documentos. A veces se dormía con el sonido bajo de su voz desde el despacho, una voz neutra, profesional, con pausas. Se despertaba por la noche, iba a la cocina. Él estaba allí, con una taza y el portátil. ¿No vas a dormir?, le preguntaba. 1 hora más. Llevas diciendo eso 3 horas. Es otra hora. Ella resoplaba y se iba. Él aparecía 1 hora y media después, pero en todo aquello había energía, no agotadora, sino viva, como si hubiera encontrado algo en lo que llevaba mucho tiempo pensando y ahora se moviera hacia ello. Un día, durante la cena, dijo: «Quiero crear una fundación». Clara levantó la vista. Una fundación de rehabilitación. Para personas después de operaciones graves. Hablaba con cuidado, como se habla de lo que es importante. Y por eso mismo no se quiere expresar mal. Te vi recuperarte sola. Sin apoyo. Sin psicólogo. Sin condiciones adecuadas. El seguro cubre la operación y ya está, a partir de ahí, la persona está sola. Y ese es el momento más difícil. Clara lo miró. Eso es largo y caro, dijo. Lo sé. ¿Tienes gente que te ayude a ponerlo en marcha? La tengo. Entonces, hazlo. Él la miró como si esperara otra cosa. ¿Objeciones?
Pero sola pregunta, ¿y para qué te metes en eso? No la hubo. Segunda oportunidad, dijo. Había pensado en llamarla así. Es un buen nombre, dijo Clara, simplemente. Él asintió, se giró hacia la ventana, y ella vio como algo en su rostro cambiaba. Un poco más suave, quizás. Como cuando una persona oye exactamente lo que quería oír, y no esperaba que fuera tan fácil. Volvió al colegio a mediados de febrero. Herrero le dio el visto bueno para un trabajo ligero, sentado, sin esfuerzo. La directora, Vera, la recibió con el aire de quien se alegra de verla, y a la vez está un poco asustada de que haya vuelto antes de lo esperado. Tu clase te echaba de menos, dijo. Y por esa frase, Clara entendió que no solo la clase. Abrió la puerta de segundo B. Un segundo de silencio. Los niños no reaccionaron de inmediato. Luego, un grito, no coordinado, no un coro, sino ese grito explosivo e infantil que se produce cuando la alegría no tiene tiempo de convertirse en palabras y simplemente estalla. Paula, con los lazos por fin bien atados para la ocasión, fue la primera en saltar. A Sergio se le cayó el estuche. Dani atravesó la clase corriendo, sin pensar en dinosaurios, y la abrazó por la cintura como se abraza algo que se teme volver a perder. Clara se quedó en medio de su clase, aguantando. Aguantó 1 minuto y medio, hasta que Paula, de repente, dijo muy seria: Señorita Clara, la estábamos esperando, y ahí fue cuando se derrumbó ella. Parpadeaba, sonreía, acariciaba cabezas, decía: ya está, estoy aquí. Tranquilos, sentaos. Por la tarde, en casa, se lo contaba a Marcos. Él estaba sentado enfrente, escuchando. La miraba de esa forma que ella ya había aprendido a reconocer, cuando escuchaba de verdad. Y en un momento dado, notó que algo en él se descongelaba. Lentamente, como se descongela el hielo en marzo. Cuando el sol aún es débil pero ya es real. ¿Los quieres?, dijo él. Mucho, asintió ella. Se nota. Tienes una cara como si tú mismo, como si yo qué. No sé. Como si te gustara oírlo. Él guardó silencio. Me gusta, dijo. Hacía mucho que no oía a la gente hablar de lo que quiere. Clara lo miró. Pensó en Vera. En que 11 años es mucho tiempo para estar sin eso. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la suya. Brevemente. Como aquella vez en el hospital. Él no retiró la mano. La giró. Con la palma hacia arriba. Así se quedaron. En abril, Clara compró un test. Llevaba mucho tiempo sin atreverse. Tenía motivos para sospechar desde hacía 2 semanas. Lo atribuía al cansancio, a los nervios, a la recuperación de la operación que, según Herrero, podía tener diferentes efectos durante medio año. Pero una mañana se levantó, se miró en el espejo, y algo dentro de ella le dijo: compruébalo. Entró en la farmacia de camino a casa desde el colegio, y compró 2 tests, por si acaso. Llegó a casa cuando Marcos aún no estaba. Fue al baño. Cerró la puerta. Esperó 3 minutos. Miró una raya, luego la segunda, luego otra vez la primera. Salió del baño y se sentó en el sofá con el test en la mano. Se quedó sentada. Los pensamientos estaban ahí, pero no formulados, no en palabras. Solo una sensación enorme e incómoda que no cabía en ninguna de las formas habituales. Herrero había dicho: el embarazo es posible, pero con un seguimiento estricto. Una operación de ovario no es una sentencia, pero tampoco es una tontería. Lo había dicho con calma, profesionalmente. Y ella había asentido, pensando: de acuerdo. Me haré seguimientos. No pensó que sucedería tan pronto. Sostenía el test y pensaba: tengo mucho miedo. No porque no lo quisiera. Lo quería. Lo había querido durante mucho tiempo. Demasiado. Precisamente por eso tenía miedo, porque era eso mismo, lo que había esperado durante 8 años. Y ahora estaba aquí. Y sí. La puerta se abrió. Marcos entró, se quitó la chaqueta, dejó su maletín. La vio. Clara no dijo nada, simplemente levantó la mano con el test. Él se descalzó, se acercó. Cogió el test, lo miró. Una pausa larga, real, no vacía. Miraba las rayas, y Clara lo miraba a él. Luego se sentó a su lado en el sofá, muy despacio, como se sienta uno cuando le fallan un poco las piernas. ¿Es de verdad?, preguntó, en un susurro. El segundo dio lo mismo, dijo ella en voz baja. Está en el baño.
Él la miró y la abrazó. Fuerte, de verdad, como se abraza algo que se teme perder. No con suavidad, ni con ligereza, sino con fuerza, con ambos brazos. Y ella sintió cómo cambiaba la respiración de él. No se aceleró, no, simplemente se hizo más profunda, como cuando se contiene algo durante mucho tiempo y de repente se deja ir. Ella hundió la cara en su hombro. Tengo miedo, dijo. Lo sé. Yo también, dijo él, sinceramente. Pero es un buen miedo. La primera vez en 11 años que es un buen miedo. Marcos cambió. No de repente, gradualmente, a medida que las semanas se convertían en meses. Le pidió cita con el mejor ginecólogo de la región, sin preguntar, simplemente un día dijo, mañana a las 10. Ella intentó protestar, diciendo que podía ir al centro de salud de siempre. Él la miró de tal forma que entendió que no valía la pena. Iba con ella a cada ecografía. Se sentaba en las salas de espera con sillas de plástico y números de papel, leyendo algo en el móvil. A veces había otros maridos y parejas, algunos con flores, otros con aire distraído. Marcos no hablaba con nadie, simplemente esperaba a que saliera Clara. La primera ecografía fue a las 8 semanas. La doctora, joven y tranquila, le enseñó la pantalla. Una manchita pequeña, casi imperceptible, y un sonido, rápido, vivo. El latido del corazón. Marcos estaba de pie junto a la camilla. Clara vio cómo cambiaba su rostro. No de forma brusca, ni dramática. Simplemente, algo tembló. Algo muy profundo. Antiguo. La doctora dijo algo sobre la normalidad. Las fechas. La próxima visita. Clara asentía. Respondía. Marcos guardaba silencio. Cuando salieron al pasillo, se detuvo junto a una ventana. Simplemente se quedó allí, mirando la calle. Un patio gris de abril, charcos, coches aparcados. Clara se acercó y se puso a su lado. Perdona, dijo en voz baja, sin girarse. Es que ya estuve en un lugar como este, en un pasillo como este. Y entonces todo acabó mal. Recuerdo ese sonido. Entonces también estaba. Y luego dejó de estar. Ella no dijo nada. Un segundo. 2. Luego le cogió la mano con fuerza. Ahora estoy aquí, dijo. Y no me voy a ninguna parte. Él se giró. La miró un buen rato. Seriamente. Como se mira cuando se quiere memorizar algo. Lo sé, dijo. Te creo. Eso. Para él, era mucho. Clara entendía cuánto. María nació en octubre. El otoño fue cálido. El veranillo de San Miguel se alargó casi hasta finales de mes. Y cuando empezaron las contracciones, por la ventana de la maternidad todavía se veían los álamos amarillos, y el sol se extendía sobre el asfalto en largas franjas vespertinas. Marcos estuvo en la sala de partos. Insistió, y los médicos no se opusieron. Estuvo de pie junto a la cabecera, sujetando la mano de Clara, sin decir nada innecesario, solo a veces, en voz baja y breve. Todo va bien. Lo estás haciendo genial. Estoy aquí. Clara, después. No podía recordar todo el proceso de forma secuencial. Se le quedó grabado en la memoria no como una historia, sino como un conjunto de sensaciones. Dolor. Su mano. La voz de la matrona. Más dolor. Una luz brillante sobre su cabeza. Palabras que no entendía. Y luego. Un llanto. María lloró nada más nacer, y con fuerza. Marcos le sostenía la mano. Y ella sintió cómo sus dedos se apretaban. No de miedo, de otra cosa. Lo miró. Una lágrima le corría por la mejilla. Una sola. Silenciosa. Lenta. No se la secó. Miraba hacia donde la matrona ya le entregaba el bulto que lloraba. Miraba, y Clara vio en su rostro todo a la vez. Los 11 años de espera, aquella noche de hospital, hace mucho, cuando todo acabó mal, y este momento, que era su segunda vida, real, cálida, viva, le dieron a María. La cogió con torpeza, sin saber, sinceramente sin saber. Se notaba. Un poco rígido, con cuidado, como cogen algo frágil las personas que nunca lo han hecho antes. La miró desde arriba. María parpadeó y dejó de llorar. Marcos miraba a su hija, y Clara lo miraba a él. Y en esa mirada había algo tan abierto, tan desprotegido, que nunca antes le había visto. Como si todos los años, todos los muros, toda la cautela, de repente se hubieran vuelto innecesarios.
No había necesidad de protegerse, no había necesidad de resguardarse del mundo. El mundo mismo había venido a él, en 3 kilos y 40 centímetros, con una cara roja y arrugada y unos ojos oscuros, claramente suyos, grises, ya se veía. Hola, le dijo a María. En voz baja, casi inaudible. Llevábamos mucho tiempo esperándote. Compraron la casa en primavera, a las afueras. A 20 minutos en coche. Vieja pero sólida, con un jardín un poco descuidado pero vivo. Manzanos, algunos cerezos, lilas junto a la valla. Marcos dijo. Lo iremos arreglando poco a poco. Clara dijo. Sé cómo hacerlo. Él dijo. Aprenderé. Para entonces, María ya gateaba con seguridad. Y gateaba por todas partes, sin previo aviso y sin una ruta fija. Le interesaban especialmente las estanterías de abajo, las cajas debajo de las camas y todo lo que estuviera al borde de algo. Un día de abril, un día cálido, de verdad. Cuando los manzanos ya estaban en flor y el jardín era una nube blanca caída sobre la hierba, Clara estaba en la terraza. Simplemente de pie, mirando el jardín. Marcos salió y la abrazó por la espalda. En silencio, como se abraza algo propio, familiar, sin motivo. Estuvieron en silencio. Desde la casa llegaba la risa de María. Había encontrado algo, a juzgar por el sonido, algo interesante, y estaba muy contenta con ello. ¿En qué piensas?, preguntó él. En lo extraño que es todo. Clara miraba los manzanos. Hace año y medio iba de camino al hospital, sola, pensando que si me moría, ¿quién les explicaría a los niños los tiempos verbales? Pausa. Y ahora tengo todo esto. Es mucho, asintió él. Es muchísimo, dijo ella. Marcos. Quiero que esto no se acabe nunca. Él guardó silencio un momento, luego dijo. Entonces nos esforzaremos para que no se acabe. No lo prometió. Simplemente, nos esforzaremos. Con sinceridad. Exactamente como es. No es magia. No es el destino. Es el esfuerzo diario. Nos esforzaremos, Clara pensó. Eso es mejor que cualquier promesa. Desde la casa salió rodando María. Exactamente. Rodando. Rápida, segura. Con esa expresión de determinación de quien ha encontrado un objetivo. El objetivo era su padre. Se acercó al umbral de la terraza, lo miró desde abajo con sus ojos grises, y toda su expresión decía: Venga, vamos. Marcos se inclinó y la cogió en brazos, todavía un poco torpe. Como la primera vez. Aunque ya había pasado medio año, todavía la cogía con ese cuidado especial de quien la vida le ha enseñado que lo frágil hay que sujetarlo con fuerza. María inmediatamente le agarró la nariz. «¡Ay!», dijo Marcos. María apretó más fuerte. Lo hace cada vez, informó Clara. Lo sé, es su método para conocer el mundo. El mundo ya te conoce bastante bien, dijo Clara, seria. Puedes soltarle la nariz. María miró a su madre, miró a su padre y se echó a reír. Una risa sonora, sin motivo, simplemente porque se sentía bien, porque era el jardín y hacía calor y ellos dos estaban allí. Marcos se rió también. Inesperadamente para sí mismo. Clara lo vio. Esa risa que brota sola, sin intención. Clara los miraba a los dos y sentía algo tan pleno que no tenía nombre. Luego se rió también. Los manzanos estaban en flor. Abril doraba la hierba. María sujetaba la nariz de su padre y se reía a carcajadas. A veces, la vida se interrumpe donde parece que todo ha terminado, solo para empezar de nuevo. Clara lo sabía ahora, con certeza.